Mari Mari Compuché, estamos en la octava clase de básica de platería mapuche y hoy vamos a hacer el chaguay que representa la dualidad. Siempre cuando vean aves, eso representa en la cosmovisión mapuche la dualidad. Algunas veces hay cóndores, hay yoica, hay diferentes tipos de aves que se hace la dualidad. Así que vamos a empezar con este trabajo hoy día. Bueno, como le dije anteriormente, vamos a hacer este chaguay y vamos a empezar marcando, como las veces anteriores, y marcamos. Siempre yo le he dicho que el lápiz sea un portamina de 1,5. Empezamos a marcar. Bien marcadito, cosa que no tenga problema. Marcar todo. Ya tenemos marcado y vamos a cortar el metal. ¿Ah? Tenemos listo el marcado y vamos a comenzar con el calado. Como yo le dije anteriormente, una velita, si tiene cera es mejor. Ya empezamos a cortar acá, con confianza, como les dije anteriormente. Con seguridad y, como anteriormente le dije que había que tener confianza, largo. Siempre largo. Y como les decía anteriormente, hay que colocarle un buen nebuen, hay que colocarle fuerza, hay que colocarle amor al trabajo. Si usted está enojado, no haga nada. Vaya a dar como le dije anteriormente, vaya a darse una vueltecita para que se le baje la mala energía. Porque acá usted va a entregar energía, como les dije anteriormente, en otras secciones. Cuando uno hace trabajo de artesanía, la que sea, uno tiene que colocarle ese corazón.
Con harto, con harto me vuelva. Ahí, ya tenemos cortada la parte exterior y lo vamos a perforar. Vamos a perforar para calar por la parte interior. Ya tenemos punteado donde vamos a perforar. Siempre tiene que puntearla o no se le va a arrancar la broca. Siempre puntear. Ahí tenemos perforado la parte interior y todas las partes donde hay que perforar, aprovecha a hacerla al tiro y empezamos a calar en la parte interior. Pero antes que nada hay que revisar y tratar si hay alguna parte, algún error de cuando marcamos ahí. Usted verifica bien que le quede bien las cosas. Ahí estamos bien. Ahí estamos bien y empezamos a perforar la parte interior del chaguay. Hay que hacerlo con confianza, sin temor, amigo, y a colocarlo en el bueno. Como le dije anteriormente, el marco de cierre recto, empezar por la parte interior. Agarra con confianza. Aquí los picos del ave tienen que quedar mirándose como que se estuvieran dando un besito. Como les dije anteriormente, cuando llega a una esquina, ahí se cala varias veces en el mismo lugar y empezamos a girar.
llegamos a la esquina y calamos en el mismo lugar varias veces y giramos. Ya tenemos la primera parte calada y empezamos con el limado. Como yo le dije anteriormente, hay que tener una lima media caña y del otro lado el recto. Y para la media caña es para estos lugares que tienen curvas. Y como le dije anteriormente, en una sola dirección el limado. De ahí toma otra lima que recta por los dos lados y vista de punta, hay unas que son cuadradas, todas tienen diferentes usos. Aquí lo que tiene que usted es sacar de limar para sacar el ¿cómo le dijera yo? Siempre y aquí arreglando si hay alguna desperfección. Como le estaba diciendo, no lo alcancé a terminar. Uno lima para sacar los desgarros que produce el calado. Y esto lo hace por interior y exterior, el limado interior y exterior. Y ahí sacamos el pegote que tenía. También uno le pasa por la orillita para sacar la rebarba que tenga el metal. De ahí tendríamos la primera parte, ahora iríamos con la segunda. Tenemos que marcar esta colilla y son tres, porque van tres colgando, ahí van colgando. Acá también va tallado el alto, el sol. Y marcamos las tres, el lapicito. Bien marcado. Ya. Vamos a marcar tres porque acá tengo una. Acá tengo una. Ya. Cortamos el lugar donde
cortamos. Y empezamos a calar. Hay que amarrar primero. Cortamos con seguridad. Tiene que calar en forma recta, como le dije anteriormente. Y a colgarle de bueno. A colgarle la fuerza. Colocándole de buen, recto, largo. Eso, bien largo ahí. Recto, recto. Ahí tenemos la varilla. Ahora igual, hay que perforarla. Y perforarla. Siempre puntear el metal para que no se le corra la broca. Broca, esta es una broca de 1 milímetro. Y vamos con el limado. Siempre en un solo sentido. El limado, siempre hacia adelante. Con seguridad hágalo. Que no se noten los desgarros que tiene el metal. Para eso se pasa la lima. Le sacamos el pegote. Y vamos con la otra golilla. Cuando hay algún desperfecto en el corte, usted tiene que puro arreglarla con la lima. Siempre hacia adelante.
Y sacamos el pegote y empezamos con la limpieza, con el lijado. Empezamos con el lijado. Como ya lo dije anteriormente, me gusta trabajar con, eh, con hojas blancas, con hojas blancas. Y empezamos con el lijado, como les dije anteriormente, tenemos que tener lijas. Yo tengo una de 1000, tengo otra de acá, cortamos algo, de 1000, de 2500. Vamos a hacer vamos a lijar con 1000. Siempre en un solo sentido. Bien lijado con un solo sentido. En un solo sentido, bien lijada. Bien lijada por ambos lados. Siempre el lijado en una dirección. Esa parte no la olviden porque si vas en el sentido contrario le va a quedar rayado y se le va a ver muy feo. Tenemos listo este lado. Ahora acá, vamos con la. Bien lijadito, también en un solo sentido. Y como le dije anteriormente, hágalo con amor. Si está un poco nervioso, párese y salga a dar una vueltecita para que llegue de nuevo a trabajar con buena energía. No es bueno trabajar con mala energía, porque está transmitiendo mala energía por intermedio del trabajo.
siempre en un solo sentido el lijado. Bueno, ahora vamos a ir con el burilao y yo acá tengo uno que es hechizo porque, como le dije anteriormente, alguna vez uno presta la herramienta y nunca llegan después. Ahora vamos a pasar acá al burilao y después la vamos a hacer acá para como que la forma de que tiene la sala. Con confianza tienes que hacerlo y aquí caminando, caminando. Suave y que sea el mismo ritmo para que no quede uno más ancho, uno más delgado. Y ahí tienen la parte de abajo, espero que se note ahí. Y ahora vamos con la parte de la sala. Y la toma igual y con el mismo ritmo. Y con una curvita como que de la forma del ala. Después al otro lado, igual, que te tome la forma de un ala. Con confianza. Y ahí tienen los dos lados. Ahí le va dando la forma, espero que se note, sí, yo creo que se note un poco. ¿Ah? La idea es que lo vean y con confianza hay que hacerlo sin miedo. Igual tenemos que hacer el ojo y buscamos. Acá yo tengo un sacabocado que es de 82 y ahí le hacemos los ojos con un pequeño golpe. Ahí vamos. Y ahí tenemos los ojos. Espero que se note un poquito los ojos ahí. Pero hay que hacerlo con confianza, sin temor. Hay que ponerle buen, hay que ponerle amor al trabajo. Y ahora vamos a hacer la parte del antu, acá abajo. Igual, al centro, busca al centro y le pone un golpecito ahí. Ya, al otro lado igual. ¿Ok? Para que quede de esta forma el antu. No sé si se notará ahí la figura que tiene. Es un antu. Y que tiene para plata. Ahí tenemos esa parte una, lo tengo listo ese. Y buscamos este, bueno, igual hemos sacado bocado, que yo le di la forma como de media caña. Todo usted puede hacer su herramienta sin ningún compromiso. Y sin temor hay que hacer la herramienta. También uno puede mandar a hacer, hay gente que hace este trabajo. De ahí vamos haciendo el anto, dándole la forma. Ahí tenemos uno, el segundo. Y hacemos lo mismo con el otro. No se olvide que la saga representa la dualidad. Suave. Allá en Cañete hay un peñi que hace estos buriles. Se llama Héctor.
Ya estamos listos y empezamos a armar el Paraguay. Le expliqué cómo se hacía esto en la clase anterior y más adelante se lo voy a volver a repetir. Tomamos el marco y cortamos. Aquí tiene que tener cuidado con el corte, sin cortarse los dedos, porque se puede cortar los dedos. Suave más, con confianza. Póngale el lengüen aquí. Tenemos que tener charbollitas. Ahí tenemos las tres y empezamos ya a armar. Introducimos la argolla en las perforaciones que le hicimos anteriormente. De ahí empezamos tranquilamente a colocar los antos acá. Introduce la argolla. Con confianza, ahí póngale su nehuen, un buen nehuen. Y seguimos con el segundo. Aquí algunos lo hacen con todo alicate y yo tengo harta fuerza en los dedos. Ahí vamos con el tercero y vamos con el tercero, como dije, y con confianza. Póngale nehuen usted, colóquele esa parte linda. De ahí ya estaríamos con parte, nos faltaría el gancho. Ahí ya tenemos colgando, que tenga movimiento, buen movimiento. Y ahora vamos a hacer el 8 invertido, como le expliqué la otra vez yo. Así que aquí vamos. Que quede raso el alambre ahí arriba, en la parte del alicate de punta. Y gira hasta tocar el alambre. Hasta tocar el alambre. Después lo introduce ahí y lo vuelve. Y le va a quedar el circulito ahí. Y como ya le dije, este es un 8 girado. Tomamos de nuevo el mismo lado y hacemos lo mismo. No, me equivoqué. Ahí lo tomamos y giramos, hacemos el 8 invertido. Igual hasta tocar ahí más o menos el alambre que va en forma recta abajo. De ahí un movimiento y corta el alambre. Y de ahí gira de nuevo y tiene el 8 invertido. Le va a quedar así. Espero que se aprecie. Queda un 8 pero girado. Ya ahí lo tomamos y abrimos hacia el lado y introducimos en la perforación el 8. Ya ahí está listo y lo gira. Ya tenemos parte del chaguay.
Ahora vamos a hacer el gancho. Como yo le he dicho anteriormente, que esta parte de acá hay que limar la punta del alambre, cosa que no le haga daño en la oreja a alguna lamien, alguna amiga que le gustan los aritos mapuches, cosa que no se vaya a hacer una herida. Como le dije yo anteriormente, la oreja es buena para sangrar. Hacia adelante siempre. De ahí pasa los dedos y ve que ya no hay alguna raspadura. Y toma el alicate y el alambre y lo lleva en la punta ahí, sin también y lo gira. Y tiene que quedar de esta forma. Después lo toma y tiene que quedar esta parte, digamos, como en la misma dirección del alicate. Le va a quedar así. Lo toma acá en la esquina y lo gira completo. Y le va a quedar así. ¿Okay? De ahí toma yo tengo una madera o un lápiz, lo toma ahí y lo aplasta el U, digamos así, y empieza a girarlo. Lo va aplastando. Y cuando llega a la parte de la U ahí, lo introduce, gira y tenemos el gancho. Después toma el alicate y lo deja ahí y un leve movimiento, corta el alambre y empieza aquí empieza a darle bien forma que quede lindo. Ahí ya tiene el gancho. Y lo otro, como dije, como hay una punta, y esta es la parte que va, esta punta es la que va dentro de la oreja de la lamien, de la mujer que le gusta los aros mapuche. Y siempre hacia adelante, igual sacándole la rebarba que tiene, cosa que no vaya a dañar la oreja. Recuerde, esto tiene que hacerlo con tranquilidad y como yo digo, y como todos los que hacen el trabajo, la artesanía mapuche siempre uno tiene que entregar un buen nehuen, su mejor nehuen para transmitir buena energía. Ahora si usted está un poquito medio enojadito o le van saliendo las cosas, se empieza a alterar, párese, vaya a dar una vuelta y vuelve y va a volver con un buen nehuen de nuevo. Ya que está bien limadito, dese el trabajo porque puede quedar muy mal parado si alguien se corta la oreja. Ya. Después lo volvemos a tomar el chaguay y buscamos un lugar donde tenemos que abrir siempre abriéndolo. De ahí usted introduce, tiene que fijarse bien dónde, para que vaya esta parte, vaya hacia atrás, esto vaya hacia atrás y lo que está tallado, lo que está hecho acá adelante, se vea de frente. Después usted llega, cerramos bien ahí la argolla. Si ve que está un poquito chueca, nos tiene unos 90 grados, toma el alicatito y la gira y le va a caer. Ahí tenemos el chaguay. Está bonito, ¿cierto? Aquí yo tengo unos terminados que quedarían así. No sé si los ven bien ahí. Y a ustedes le van a quedar iguales. Con paciencia va a aprender.
uno no nace sabiendo, uno va aprendiendo con el tiempo y con paciencia lo va a lograr. Después, cuando ya tenga la habilidad, va a andar rápido, le van a quedar súper lindos los chaguay o cualquier otra pieza que quiera hacer, pero con paciencia. Este quedan ahí. Ahí está. Bueno, terminamos de hacer el chaguay que representa la dualidad. Y ahora yo lo invito al Facebook Hualpén Cultura y ahí pueden dar sus opiniones e interés que tengan en contactarnos para darle algunas recomendaciones o si tienen más interés para que se comuniquen con uno. También lo encontramos en YouTube, el Centro Cultural Municipal de Hualpén, y lo estaremos viendo en la próxima clase.